soy de la Comunidad del País Vasco, y en el País Vasco, bueno, no sé si conocerán ustedes, hemos sido pioneros en presentar un programa que es muy importante, que es el Narsen Raser Challenge, es investigar para innovar, pero para innovar en cuidados, y de eso es de lo que va la enfermería actualmente. Bueno, para poder imprimir un aspecto completo de este curso o de estas conferencias, creo que falta una parte importante, que es una parte profesional, que es la de enfermería, que va a aportar esos conocimientos sobre los cuidados, y otra parte personal, que va a ser complementario con las dos conferencias anteriores. La parte personal la va a presentar otra persona, que les voy a leer su currículum. La parte personal va a estar presentada por Oliver Marcos Blanco, que es graduado en Ciencias Ambientales, experto profesional en mediación para el apoyo a personas con VIH, educador sexual en el Comité Antisida de Salamanca, dentro del programa Acompañamiento entre Iguales en el ámbito hospitalario PAR, apoyo hospitalario a personas con VIH a través de educadores con VIH formados para ello, miembro de la ejecutiva CESIDA, coordinadora estatal de VIH-Sida, es activista VIH y por los derechos de las personas LGTBI, forma parte de Iguales, la asociación LGTBI de Salamanca, y actualmente es coordinador del grupo joven de FEL-GTBI, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, y tiene una experiencia docente como profesor en el máster propio en Identidad Sexual y Diversidad LGTBI de la Universidad de Salamanca. Y a mi izquierda vamos a contar como profesional con Sara Martín Colmenarejo, es así, ¿verdad? Graduada en enfermería, enfermera de la unidad de VIH dentro del Servicio de Neumología, Medicina Interna e Infecciosas del Hospital Universitario. Ya lo siento, Ramón y Cajal. Tiene experiencia docente como comunicadora en congresos y publicaciones, entre ellas impacto de las variantes deltas y Omicron en la respuesta de linfocitos T frente al SARS-CoV-2 en personas que viven con VIH vacunadas, limitada inmunogenicidad de la vacuna contra el SARS-CoV-2 en personas que viven con VIH con bajo recuento de CD4-Nadir, neurosífilis en personas que viven con el VIH, incidencia actual y abordaje diagnóstico. La masa muscular es el principal determinante de la salud ósea en los jóvenes que viven con el VIH, y diversidad de conferencias más. Sin más dilación, porque el tiempo es importante, doy paso a Sara. Sara, cuando quieras. Recientes diagnósticos de VIH, llamados NAIF, todos ellos comparten un sentimiento común, y es el shock frente al diagnóstico. Desde este momento, las enfermeras se convierten en un apoyo principal para ellos. Tratamos esta nueva situación de una forma holística y basada y centrada en el paciente. Él nos habla de sus miedos, sus dudas, sus incertidumbres, su preocupación por el futuro. Es importante hacer una escucha activa y dejar que se exprese con libertad. Les hablo de la evolución que ha tenido la infección en los últimos años, de ser una patología aguda hasta la cronicidad. De lo importante que es tener una buena adherencia al tratamiento para tener una calidad de vida. De las vías de transmisión, que es algo que les genera mucha incertidumbre, transmitir la enfermedad a mis familiares, entre otras. No todos afrontan el diagnóstico de la misma manera. En la consulta he percibido que aquellos que en su círculo conviven con una persona con VIH lo afrontan de mejor manera al ver que ese familiar, ese amigo, ese conocido tiene una buena calidad de vida, que al final es lo que en definitiva más les preocupa. Aquellos que el diagnóstico les resulta más abrumador y precisan soporte psicológico, les derivamos al psicólogo que tenemos dentro de nuestra unidad. A pesar de los avances de la infección en estos 40 años, sigue existiendo un estigma social bastante marcado. Creo firmemente que el problema de que este estigma social siga existiendo
es el desconocimiento, los estereotipos y los prejuicios de la población hacia esta infección. También es cierto que muchas veces las propias personas que viven con el VIH presentan un estigma propio, interno, y creo que parte de la dificultad quizá en la hora de afrontar esta nueva situación. Por lo tanto, en esta primera visita con enfermería es importante proporcionarles un apoyo multidisciplinar, darle herramientas que les faciliten tomar esta nueva situación, esta infección, como una nueva situación, en la que quizá sí que tienen que modificar algún hábito de su vida, como puede ser, por ejemplo, la toma de medicación diaria, acudir a revisiones sistemáticas, pero sin tener que afectar eso a su vida personal o su calidad de vida. Cuanto mejor es el afrontamiento, mejor es la adherencia al tratamiento, más asiduidad hay a las revisiones médicas y enfermeras. En este caso la relación enfermera-paciente se ve más reforzada y todo ello va a derivar en una mejor evolución de la infección y sobre todo va a favorecer a tener una mejor calidad de vida física, pero sobre todo emocional, que creo que es en lo que más hay que incidir. Debemos fomentar también su autocuidado para que ellos mismos puedan tener un manejo de la salud e identificar factores de riesgo para poderlos afrontar. Un recurso muy valioso en el momento del diagnóstico es el soporte emocional, como he comentado antes, o bien a través del psicólogo de la unidad, como he dicho, o de la figura de pares. Me voy a detener un poquito en la figura de pares, que no sé si todos lo conocéis. Los educadores pares son personas que conviven con el VIH y que en su día también tuvieron un diagnóstico, quizá difícil de afrontar, y ahora pueden ser el mejor apoyo y servir de gran ayuda a personas que ahora mismo están viviendo esa misma situación. Empatizar desde dentro y compartir experiencias. Considero que la visibilización también de personajes conocidos, mediáticos, referentes para muchas personas que también conviven con el VIH puede ser de gran ayuda para muchas personas. Combatir el desconocimiento desde los centros de atención primaria, charlas en los institutos sobre educación sexual, la infección de VIH, la visibilización por parte de estas personas, como he dicho antes, mediáticas, son importantes en el camino a esta desestigmatización de la infección. Creo sinceramente que estamos en el camino, pero que queda mucho por recorrer. Yo personalmente me siento con una gran oportunidad de pertenecer a la consulta de VIH y poder ayudar a estas personas que vienen con un diagnóstico inicial y vienen muy preocupadas y salen de la consulta pues, con otra visión. Muchas gracias a todos. Y vengo a hablar un poco del impacto emocional en las personas con VIH, el estigma y cómo podemos aportar a ello, ¿no? Entonces, a lo largo de mi intervención quiero trabajar 3 ejes principalmente, que son las personas con VIH como agente de cambio social, el estigma que hay alrededor de la infección por VIH y luego un modelo de abordaje que simplemente es una propuesta, que es el programa de pares dentro del ámbito hospitalario, que es donde yo desarrollo mi labor. Entonces os muestro un ejemplo que creo que se podría encontrar en cualquier consulta de VIH, ¿no? Una persona que recibe un diagnóstico, que tiene 25 años, que es un hombre gay, que está dentro del armario, que además recibe un diagnóstico tardío, porque efectivamente si no asumimos nuestra sexualidad no vamos a cuidarla y por lo tanto la posibilidad de tener un diagnóstico tardío va a ser mucho más alta y por lo tanto unos recuentos de CD4 más bajos de lo deseable en un momento de diagnóstico, ¿no? Eso implica una hospitalización y meses de recuperación, tanto a nivel físico como a nivel emocional, lo que implica que la persona tiene que parar su vida durante unos meses hasta que es capaz de volver a continuar con ella y que además recibe diagnósticos de ansiedad y depresión posteriores al diagnóstico de VIH. Yo esto que os pongo aquí podría parecer un ejemplo tipo de lo que podemos encontrarnos en una consulta de VIH cuando damos un positivo. Bueno, pues esta es mi historia y esto es lo que yo viví en el año 2018 cuando yo recibo mi diagnóstico de VIH. Y partiendo de una situación inicial que en la gran mayoría de los casos puede llegar a ser compartida, porque al final es un escenario tipo, vamos a ver
cómo se puede favorecer que las personas con VIH seamos agentes de ese cambio social. Lo primero que se nos debe de aportar es un apoyo psicológico. Como bien ha comentado Sara hasta ahora, hay unidades hospitalarias que cuentan con ese recurso, hay otras que no. En el caso de que no contemos con ese recurso, existen otras áreas dentro del sistema de salud pública, asociaciones comunitarias, otros recursos a los que podamos derivar. Y no nos engañemos, una persona que recibe un diagnóstico crónico siempre va a necesitar apoyo psicológico. La manera en la que lo reciba puede ser muy diferente, cada persona cuenta con unas herramientas, con unas estrategias, puede que sea el primer diagnóstico crónico, puede que ya llevemos 4 a nuestras espaldas y sea uno más, todo el mundo necesitamos ayuda. Y debemos de romper esa idea de no, es que yo no tengo un motivo para ir al psicólogo. Yo siempre digo que todo el mundo tiene problemas, lo que pasa es que hay gente que decide tratarlos y otra gente que no, pero todo el mundo tiene problemas y si alguien considera que no tiene ninguno, me gustaría conocer su situación porque me parece tremendamente anecdótica, ¿no? Además, las personas con VIH buscamos muchos referentes, sobre todo a través de Internet. ¿Por qué a través de Internet? Porque nos garantiza ese anonimato. Yo puedo buscar a otras personas que están hablando abiertamente de que tienen VIH, pero nadie me está viendo cómo consumo ese contenido. Yo lo veo en la clandestinidad de mi habitación, de mi teléfono móvil, cuando nadie me ve, cuando todo el mundo en casa se ha dormido y sé que nadie va a entrar a mi habitación o que nadie va a pasar por el salón. Elimino ese sentimiento de soledad que muchas veces acompaña al diagnóstico de VIH. Un sentimiento de soledad no por no contar con una red a tu alrededor que te apoye, sino porque sientes que eres un bicho raro. Que con toda la información que tenemos hoy en día, ¿cómo me puede haber pasado esto a mí? ¿Cómo puedo haber recibido un diagnóstico de VIH en 2018 con toda la información que tenemos en 2018 acerca de las vías de transmisión, de mecanismos de protección y de muchas cosas? Bueno, pues estas cosas pasan porque somos personas humanas y asumimos riesgos. Además buscamos información porque muchas veces vamos a la consulta y los profesionales sanitarios, con toda vuestra buena intención, nos soltáis un montón de información que no sabemos digerir. Y ahí me dicen, y los CD4, y la carga viral, y no sé qué. ¿Qué es eso? ¿Qué me estás diciendo? En muchas ocasiones no tenemos la posibilidad de poder dedicar a las personas el tiempo que realmente necesitan porque tenemos una lista de personas a las que atender o porque tenemos una falta de personal o porque, bueno, las estructuras sanitarias no siempre garantizan poner a la persona en el centro como creemos que debería de ser los cuidados, ¿no? Entonces, esas personas buscan información y si la buscan en Internet al día siguiente van a tener cáncer, se van a morir y van a tener... ¿Por qué? Porque no saben cómo utilizar esa información, porque les va a entrar pánico, porque van a leer un montón de fuentes de información que la mayoría de ellas no son fiables. Entonces tenemos que intentar mostrar recursos que sean fiables y que garanticen que la gestión emocional de las personas vaya a estar relativamente controlada o por lo menos apoyada. Además, en algunos casos podemos favorecer el voluntariado. En la mayoría de las provincias de las ciudades existen entidades de respuesta comunitaria al VIH o asociaciones LGTBI que tienen áreas específicas de salud donde el VIH tiene un peso muy importante y podemos decir a la gente, a lo mejor ahí tienes un espacio en el que puedes participar y de esta manera el proceso de aceptación y afrontamiento de tu diagnóstico va a ser mucho más llevadero porque lo vas a trabajar de manera conjunta. Yo actualmente, bueno, cuando se leía mi currículum yo me sentía como de la nobleza, ¿no? Con tantos títulos, pero realmente al final solo soy una persona con ganas de hacer cosas, ¿no? Y lo que hago es que me implico en un movimiento social, en un movimiento comunitario para visibilizarme como persona con VIH y para poder aportar mi granito de arena a que ese estigma acabe, ¿no? Y además en muchas ocasiones podemos participar en campañas de sensibilización porque no olvidemos, cuando las personas con VIH somos las protagonistas de las campañas es cuando realmente estamos lanzando un mensaje de igualdad porque nosotras mismas también podemos ser protagonistas de ello. Y ahí simplemente os pongo unos ejemplos de algunas campañas en las que yo he participado. Cuando hubo la pandemia de la COVID-19, pues al final lo que poníamos de manifiesto es cualquier tipo de respuesta sanitaria tiene que estar basada en los cuidados y la dignidad de la persona. Y en muchas ocasiones, pues yo por ejemplo he colaborado con la asociación FF Pacientes, que sobre todo está formada por enfermeras, o sea, son personal sanitario que lo que hace es divulgación a través de las experiencias propias de diferentes pacientes con normalmente patologías crónicas. Y bueno, luego desde CESIDA en los últimos años hemos llevado a cabo una campaña de sensibilización que se llama Pride Positivo, que lo que hacemos es poner en el centro a las personas con VIH y reivindicar nuestra visibilidad y nuestra dignidad. O bueno, pues podemos participar en otro tipo de recursos. Al
final esto que yo os enseño ahí es lo que yo buscaba cuando me diagnosticaron. Era, yo en mi caso, meterme en YouTube, ahora tú te puedes meter en TikTok, en aquel momento no había, y ponías personas con VIH y te iba saliendo gente y tú ibas escuchando un poco sus testimonios. ¿Y qué pasa con el estigma? Porque claro, al final hablamos del estigma como un concepto teórico, abstracto, etéreo, que está ahí, pero que vale. El estigma que rodea al VIH al final implica muchas facetas y muchas etapas. Puede ser un estigma público, un estigma por asociación, un estigma estructural o incluso autoestigma. Porque al final yo puedo tener el entorno más amigable del mundo, pero hasta que yo no me lo crea, lo que realmente me pasa no sirve de nada. Porque para saber si mi entorno es amigable o no, yo tengo que ser capaz de verbalizarlo en voz alta. Y si yo soy mi peor enemigo porque yo ya me estoy convenciendo de nadie me va a querer, voy a estar solo toda la vida, nadie va a querer estar con una persona como yo, ¿cómo vamos a pretender tener un entorno amigable si ni siquiera yo soy amigable conmigo mismo, ¿no? A finales de 2021 se publicó los resultados del estudio de aptitudes y creencias de la población española hacia las personas con VIH por la Universidad de Alcalá en colaboración con la UNED, CESIDA, CESIDA y el Ministerio. Y yo solo quiero recalcar aquí como 3 datos concretos. El estudio lo podéis encontrar en internet y descargarlo. La verdad es que es bastante accesible y sencillo de leer. Pero bueno, nos demostraba que los índices de miedo, enfado, asco, pena con respecto a las personas con VIH bajaban y la simpatía subía. Entonces tú lees esto y dices, qué guay, ¿no? O sea, la cosa va bien, la cosa mejora. Pero, de repente, si preguntamos a la gente si cree que la infección por VIH o SIDA tiene que ver con ciertos colectivos, pues parece que hay gente que sí que lo cree, y en un porcentaje que, desde mi punto de vista, no es nada despreciable, ¿vale? Y si además preguntamos a esa gente que sí que cree que está relacionado con ciertos colectivos, con cuáles en concreto, pues volvemos a perpetuar el estigma de, perdonarme la expresión, pero es como se dijo, putas, yonkis y maricones, que es la expresión que en los años 80 se utilizaba hacia todas las personas que padecían VIH o que fallecían de SIDA. Entonces, al final, pues a lo mejor seguimos todavía pensando un poco parecido. Y cosas que me preocupan bastante más. Un 36,3% de la gente manifiesta incomodidad si su hijo estuviese en el cole con otro chaval con VIH. Un 19,3% incomodidad si comparten oficina de trabajo con una persona con VIH, y un 23,3% incomodidad si les atiende en una tienda o en un comercio una persona con VIH. Entonces, bueno, pues si utilizamos lo que son las herramientas de la estadística, si calculamos el 36,3% de la población que hay en España, calculemos los millones de personas que estarían dispuestas a sacar a sus nenes de los coles si hay otra persona con VIH. Pero esto no es un concepto etéreo y yo no solo quiero mostrarme en estudios, es que esto me pasa a mí a día de hoy. Aquí os he mostrado 3 capturas de pantalla mías, personales, de mi teléfono móvil. Son capturas de pantalla de aplicaciones de citas en las que podéis leer incluso expresiones, lo del VIH no detectable, que sé que no se pasa, pero me da respeto. Es decir, no estamos hablando de una falta de información. No estamos hablando de que el mensaje de indetectable igual a intransmisible no haya llegado. Estamos hablando de que no se lo creen. Estamos hablando de que les da igual que haya el estudio partner, el estudio... les da igual. Me da respeto. VIH positivo, no, lo siento, me da miedo aunque no sea transmisible. O gente que te dice, y te he visto que tienes VIH, ¿cómo haces para las relaciones? Claro, pues igual que cualquier persona, quiero decir, pues si tengo suerte ligo y si no tengo suerte pues no ligo. Pero que al final la respuesta es un poquito esa. Pero es que esto es lo que yo vivo a día de hoy, en 2023, una persona con VIH, visible, que habla de ello, y que tengo la suerte de que a mí esto no me afecta. Pero si a ti te acaban de diagnosticar VIH y a ti te dicen me da respeto, es imposible que tengas una buena calidad de vida emocional. Completamente imposible. ¿Y qué propuesta se me ocurre plantearos aquí? Pues al final, en la que yo ahora colaboro, que es el programa de pares, el programa de prevención y promoción de la salud a través del acompañamiento entre iguales en el ámbito hospitalario. ¿Qué somos las personas pares? Somos personas con VIH, que hemos decidido participar activamente de la respuesta al VIH desde nuestra perspectiva en primera persona de pacientes, que hemos recibido una formación, es decir, no somos personas que hablamos de lo que nos apetece, sino que hemos recibido una formación en acompañamiento, en counseling, que constantemente nos vamos informando de las nuevas actualizaciones con respecto a tratamientos, etcétera, etcétera, y que lo que hacemos es acompañar a las personas con VIH en su proceso, sobre todo hospitalario. Y haciendo especial hincapié
en el diagnóstico y el impacto emocional inicial que supone para todas aquellas personas que lo reciben. Y además teniendo en cuenta que los informes de vigilancia epidemiológica que saca el Ministerio de Sanidad todos los años nos dicen que seguimos teniendo las mayores tasas de nuevas infecciones en personas menores de 35 años, las cuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad mucho mayor que otra persona que pueda tener ya una red familiar creada, un trabajo estable o una serie de herramientas que le han aportado las experiencias vitales que ayudan a afrontar estas situaciones. Y sobre todo porque creemos que es imprescindible el trabajo en red, porque muchas veces trabajamos en compartimentos estancos y una persona va a la consulta y sale de la consulta y tiene que llegar a otro sitio, que no sabe ni dónde está. Y cuando llega a ese sitio tiene que dar explicaciones de lo que le ha dicho el médico en la consulta y de por qué va. Y la mitad de la gente ni se entera de lo que le dice el médico. Entonces, el médico me ha dicho que venga. Ay, pero ¿por qué? Ay, no sé. Es que me ha dicho que me tenéis que poner una vacuna. ¿Pero qué vacuna? Ay, pues no sé, es que ya no me acuerdo el nombre que me ha dicho. Otra vez vuelta a la consulta al médico. Oye, toma, te doy este... Y al final la persona lo que hace es llevar un papel porque no la estamos educando en que tenga una información sobre el cuidado de su salud. Y luego hay una asociación, y va a la asociación. ¿Y qué pasa en la asociación? ¿Y cómo le repercute? ¿Y en la asociación le ha contado algo a la gente que al médico no le está contando pero que es importante que sepa? Muchas veces la comunicación es básica, porque si no, al final la persona se pierde en ese sistema. Yo en Salamanca, por ejemplo, hace poco hemos tenido un cambio en el hospital, o sea, un cambio de edificio, y durante un tiempo hemos estado sin un espacio físico en el hospital donde poder hacer el programa de pares. La gente no llegaba. Es que tú a una persona que acaba de recibir un diagnóstico de VIH le dices, mira, llama a este teléfono que te va a atender una persona. A los 10 segundos ya ha encontrado 500 motivos para no llamar nunca a ese teléfono. Porque qué vergüenza, y quién va a ser, y qué me va a decir, y cómo le voy a molestar, y qué le voy a contar, si es que yo realmente no necesito nada, si es que lo que pasa es que me tengo que dar tiempo. Bueno, pues a lo mejor esa persona te está esperando a la puerta de la consulta cuando sales y te da de la mano y te dice, ven que nos vamos a tomar un café. La cosa cambia, se genera un vínculo y esa persona va a formar parte del cuidado de su salud. Este programa que yo os estoy contando no me lo he inventado, ojalá hubiese tenido yo esta creatividad de poder inventarme todo esto, ¿no? Pero este proyecto lo lleva desarrollando CESIDA desde el año 2006. CESIDA es la coordinadora estatal de VIH, de la que además tengo la suerte de poder formar parte actualmente, y el programa de pares a día de hoy está implantado en 10 provincias y en 16 hospitales. Para mí siguen siendo cifras tremendamente bajas, sobre todo basándonos en los resultados del programa y la mejora en la calidad de vida de las personas que pueden disponer de este recurso cuando en su hospital existe, ¿no? Pero bueno, trabajaremos para que esto cada vez vaya llegando a más espacios y se pueda implementar. ¿Y realmente en qué consiste todo esto? Por poner ejemplos un poco más concretos. El educador PAR, ¿en qué momentos puede derivar a una persona al equipo médico? Pues en nuestro caso derivamos a personas que piden información sobre la PrEP, pero que les da vergüenza ir al médico a decirles que tienen prácticas de riesgo. Entonces dices, no te preocupes, corazón, vienes conmigo y se lo vamos a contar. Y no pasa nada porque yo también las tengo, quiero decir. Entonces, al final rompes un poco ese estigma. El hábito lo tienes. Vamos a intentar que tú lo gestiones de la manera que sea, pero la vergüenza nunca nos va a ayudar a gestionar nada, porque al final lo único que vamos a hacer es no contarle algo a las personas que nos cuidan y por lo tanto no nos pueden cuidar como realmente nos merecemos. También garantizamos el acceso al tratamiento o bien a personas que no tienen tarjeta sanitaria y por lo tanto no pueden entrar en el hospital con su tarjetita diciendo quiero una consulta, o bien a personas que se hacen pruebas rápidas en el ámbito comunitario y que ante un resultado reactivo necesitan la confirmación en un centro especializado y a un profesional médico que les dé el diagnóstico, porque las entidades comunitarias no diagnosticamos porque normalmente no solemos tener a profesionales sanitarios trabajando en ellas. Y sobre todo damos información de necesidades no detectadas. ¿A qué me refiero con esto? Pues yo tengo mucha gente que entra a la consulta y al final hay como una entrevista semiestructurada, tremendamente básica, que es ¿cómo te encuentras? Bien. ¿Qué tal duermes? Mal, porque la respuesta siempre es la misma. Tus CD4, por encima de 500 está todo guay. Tu carga viral, indetectable, muy bien. ¿Tienes problemas a la hora de tomarte la medicación? No, normalmente no me acuerdo. Vale, pues dentro de 6 meses nos vemos, te doy la receta y seguimos en contacto. Esas son las consultas de infecciosas en muchísimos hospitales de España. Y si yo te he dicho que duermo mal, ¿qué hacemos con esto? O sea, yo me tiré 2 años de mi vida, los 2 años después de mi diagnóstico, sin poder dormir de seguido una noche entera. O sea, yo al final tenía una serie de problemas, o sea, que no me aguantaba ni yo por las mañanas al levantarme porque tenía un humor que era tremendamente inaguantable. ¿Por qué? Porque no dormía.
porque tenía un cansancio extremo. Es que nadie me había preguntado, oye, ¿y esto desde cuándo lo notas? ¿Y qué estrategias has probado? De hecho, a veces te dicen, tómate un ansiolítico y así duermes mejor. Entonces, eso es un parche, no es una solución. Le hemos preguntado a la persona si tiene problemas con su sexualidad, si tiene pareja, si es capaz de tener relaciones sexuales después de su diagnóstico. Le hemos preguntado a la persona si tiene recursos económicos para poder tener una buena alimentación, si tiene una vivienda estable, si tiene miedo a que las personas con las que comparte piso se puedan enterar, si tiene el apoyo familiar, si en su familia esto es algo de lo que puede hablar o no. Conozco a gente que hace verdaderas obras de arte cada vez que viaja, porque coge los botes de medicación, les quita la pegatina, imprimen una pegatina de unas vitaminas de no sé dónde, la pegan, la retocan, porque claro, así cuando yo saque la pastilla, cuando me voy de vacaciones, a la gente le digo que me tome unas vitaminas. O sea, ¿os imagináis el impacto emocional que supone tener que hacer todo eso cuando te vas un fin de semana con tus colegas a pasártelo bien? Y de lo que más te estás preocupando es de imprimir una pegatina a tu bote de pastillas para que nadie se entere. Pues al final estas cosas a veces en la consulta no se detectan, pero cuando se sienten contigo te las cuentan, porque saben que tú muy probablemente has hecho algo parecido, o por lo menos sabes por qué lo están haciendo. Y yo lo que hago es que después voy a la consulta y digo, oye, mira, esta persona no te ha dicho nada, pero tiene estas dificultades, entonces vamos a citarla dentro de unos meses, en lugar de 6, dentro de menos, y vamos a preguntarle por esto en concreto, a ver qué te cuenta. O incluso a veces tenemos materiales específicos, prepara tu consulta, entonces tú ya quedas antes con la persona y le dices, hoy vamos a decirle al médico esto porque me lo llevas comentando varias veces y es importante que lo sepa. O cuando vayas a tu control con la enfermera para que te haga la analítica, coméntale esto, porque ella te puede ayudar mucho con temas de nutrición, con temas de dormir y con temas de... ¿Y en qué nos pueden derivar los equipos sanitarios? Pues en muchas cosas, ¿no? Experiencias personales. Es que a veces la gente lo único que te dice es que se siente tremendamente mal. Y tú ahí, por mucho que hagas, va a haber una barrera que siempre va a estar ahí, que es la de no estar en esa misma situación. Entonces, decirle, no te preocupes, aquí hay gente como tú y vas a hablar con ella. Y cuando tú le digas, me siento tremendamente mal, la persona te va a decir, te entiendo, yo también. Yo también pensé esto, yo también me sentía así. Probablemente ese sea el proceso terapéutico más importante en una persona recién diagnosticada de VIH, más que iniciar el tratamiento, más que educar en hábitos saludables. El hecho de que se sienta comprendida, apoyada y que no sienta que es la única persona a la que le pasa eso. Además, información adicional fuera de la consulta, porque muchas veces las consultas tienen una limitación de tiempo y pues dice, oye, es que ¿qué son los CD4? Es que no entiendo cuando me dices esto. Y le dices, no te preocupes, vas a tener ahí una persona que ahora vas a hablar con ella y te va a explicar todo esto. Y si tienes alguna duda, me llamas otra vez a la consulta y volvemos a hablar de ello. Porque hay información que la tenemos muy controlada las personas con VIH y la podemos trabajar. Somos además una persona de referencia en el hospital, porque normalmente siempre estamos disponibles. No es como cuando vas a una consulta que espérate a que salga una persona, que tenga un momento, que te llame. A mi puerta entran cuando quieren, como quieren, me mandan un WhatsApp, me llaman por teléfono y al final eso les genera mucha tranquilidad a la hora de contactar con alguien. Y luego además les acompañamos a otros recursos, porque os puede parecer una cosa muy insignificante, pero es que de la puerta a la consulta a la puerta a la farmacia, esos paseos a veces son interminables y tener una persona que se dé ese paseo contigo hace que la persona sí llegue a la farmacia. Y así sí puede mantener una buena adherencia. Al final estos son ejemplos de cosas que se pueden hacer, pero seguro que se os ocurren muchísimas más, ¿no? Y se podrían hacer muchísimas más, no me cabe la menor duda. Y bueno, esta es un poco la experiencia que yo quería compartiros. Yo acabo de llegar al proyecto, como quien dice, hace poco, porque llevo 3 años haciendo el programa de pares. Tengo compañeras que llevan muchísimos años y que son una verdadera maravilla. Yo además siempre les digo que no son conscientes de la cantidad de vidas que han salvado a través de ese acompañamiento. Y bueno, mostrar mi total predisposición a cualquier persona que quiera comentarme o preguntarme cualquier cosa. Muchas gracias. A continuación vamos a abrir un turno de preguntas. Oliver, también te quería hacer otra pregunta a ti. Has hablado del equipo médico y entonces yo quisiera preguntarte qué papel tiene la enfermería dentro de ese programa de pares. La enfermería al final es la parte de cuidados, es la parte de atención, es esa parte de te escucho y no me centro tanto en unos niveles médicos, es decir, en unos niveles de analítica, sino que te voy a enseñar cómo puedes tener una buena alimentación. Vamos a hablar de tu sexualidad, vamos a ver qué dificultades encuentras. Al final creo que está muy interiorizado, o al menos nuestra experiencia nos lo dice, que la enfermería nunca le dice a nadie no tengo más tiempo para atenderte, sino que se busca la manera de que ese tiempo exista. En cambio, muchas veces tú entras a una consulta y te dicen tengo 10 minutos, si me quieres decir algo vamos al grano.
Y eso ocurre. Y yo no creo que sea porque sean malos profesionales sanitarios, sino porque el sistema en sí te oprime, te satura y no te permite dar más tiempo a la gente, ¿no? Pero la enfermería siempre encuentra la manera de hacerlo y desde luego que son nuestras mejores aliadas, porque cuando queremos decir algo al equipo médico se lo decimos a la enfermera y la enfermera es la que luego valora si ella entra a la consulta a decírselo al médico porque es menos invasivo, si te pide que entres tú, si te dice a qué recurso tienes que ir. Entonces siempre son nuestras mejores aliadas. Bueno, de alguna forma estás demostrando que pese a esa presión asistencial que existe para la enfermera, que es de la misma manera que puede ser para la médica, incluso más, la enfermera sabe que tiene que dar cuidados. Y de alguna manera esos cuidados no se estipula el tiempo que necesites, porque yo no me cuestiono que tengo que salir ni a las 3, ni a las 2, ni a la 1. Pienso que existe una persona que precisa de mis cuidados y que estoy ahí para dárselo. ¿Y qué es lo que te hace formar parte de ese programa de pares? Pues la verdad es que el motivo por el que yo soy par es porque cuando yo recibí mi diagnóstico no tuve un par. Ese es el motivo. Y me di cuenta de lo mucho que me hubiese ayudado. Yo lo que hice fue buscar en internet a otras personas y tuve la suerte de conocer a algunas de ellas al cabo de un año, año y medio, porque en el ámbito comunitario al final somos siempre las mismas. Y darles ese abrazo por primera vez a esas personas que habían sido las primeras a las que yo había escuchado hablar del VIH en primera persona, para mí fue lo más sanador posible y dije, esto tiene que existir en el sitio donde yo vivo, esto tiene que existir en mi hospital y la gente se merece poder recibir este apoyo terapéutico durante su proceso. Hola, buenos días. Soy Emma, soy enfermera y una pregunta para ti, Oli, que es ¿de qué depende que haya pares o no en los hospitales? Y ya luego una pequeña reflexión, que es la idea esta de que hay modelos ya con experiencia suficiente de que la primera visita de enfermería, sea de enfermería, precisamente para cambiar esto que comentabas, de tener ya una experiencia difícil y luego pasan a la consulta de enfermería, entonces somos las buenas. Y esto no va de buenos y de malos, sino de dar la dosis de cuidado que cada paciente necesita. Y hay experiencia de que el paciente que empieza su primer contacto en el hospital, en una unidad de VIH, en la consulta de enfermería, con todo este bagaje que comentaba mi compañera, cambia totalmente la experiencia y a partir de ahí los pares, todo lo demás suma. Por eso que tenemos que empoderarnos las enfermeras dentro de los sistemas de salud y existe ya. Y bueno, la pregunta era esta. Y además coincido con la reflexión. ¿Por qué es difícil tener pares? Porque, y yo además siempre pongo el mismo ejemplo, luego vendrá Juanse a participar en una ponencia y yo esta frase se la he copiado a Juanse, entonces no me quiero apropiar de ella, porque tenemos un mensaje hoy en día que es indetectable igual a intransmisible, todo el mundo lo sabe, genial, pero hay otra I más de la que poco se habla, que es indetectable, intransmisible, invisible. Porque hoy en día, en el momento en el que yo ya consigo la indetectabilidad, en el que yo ya no tengo que tener ninguna medida adicional a la hora de relacionarme con otras personas, porque seamos conscientes de que a la gente con VIH le preocupa mucho más su relación con otras personas que el propio cuidado de su salud. Es decir, hoy en día saben que no se mueren, les da igual, muy entre comillas, unos recuentos de colesterol, unos recuentos de CD, me da igual tener 500 CD4 que tener 700 porque me dicen que estoy bien en cualquiera de las dos, pero les preocupa mucho poner en riesgo a otras personas y que eso pueda afectar. Entonces el estigma sigue ahí y la gente no encuentra un motivo para quedarse en esa respuesta al VIH. Es muy difícil. Y luego aparte fomentar la figura del paciente experto y la autonomía de las personas que tienen patologías crónicas. Quizá es algo que desde algunos ámbitos lo tenemos muy interiorizado, pero desde otros no. Que un hospital te abra las puertas, te ceda un espacio físico como si fuese una consulta más, el equipo de medicina interna o de infecciosas esté dispuesto a llamarte a sus reuniones semanales para trabajar de manera coordinada, eso no a todo el mundo le gusta, porque claro, tú eres una persona de la calle y yo no sé quién eres, entonces necesitas tirarte, y yo esto lo hemos visto mucha gente, necesitas tirarte 3 años sentado en la sala de espera atendiendo a la gente para que realmente se den cuenta de que a lo mejor es mejor darte un despachito que tenerte en la sala de espera, pero tiras 3 años en la sala de espera hasta que realmente demuestres las cosas. Y yo siempre digo que yo no soy sanitario y hay dudas que nunca voy a poder resolver porque se escapan a mi conocimiento y a mi ámbito, pero al igual que un médico no va a poder atender otras cosas que tienen que ver con lo vivencial o con el impacto emocional, y creo que el trabajo en red suma, nunca resta.
Hola, buenos días. En primer lugar, felicitar la mesa redonda y a sus ponentes. Y quería hacer una pregunta que a lo mejor parece una tontería, pero creo que no hay ninguna pregunta tonta, sino una respuesta efectiva, ¿no? Me ha llamado mucho la atención el educador de pares y sobre todo el educador de pares en el ámbito hospitalario. Entonces, me gustaría saber qué diferencia de alguna manera el educador de pares de un sistema de voluntariado en el hospital y de un sistema de ayuda mutua en la comunidad. Muchas gracias. Bueno, hay muchos educadores pares que hemos empezado a través del voluntariado, eso sí que es verdad, y luego poco a poco quizás han ido estabilizando los programas. El eje central del programa de pares, de acompañamiento hospitalario, es que es entre iguales. Un voluntariado no necesariamente tiene que ser entre iguales, es decir, podemos tener a personas en una asociación de apoyo a personas con VIH que no necesariamente pueden ser allegadas, pueden ser sensibilizadas, pero nunca lo van a vivir en primera persona. Entonces podemos ofrecer ese apoyo emocional, pero nunca vamos a poder fomentar esa autonomía de paciente experto a través del propio ejemplo y a través del empoderamiento de la comunidad. Y los grupos de ayuda mutua también se pueden trabajar a nivel conjunto, ¿no? Pero siempre creo que al final es importante demostrarle a la persona con VIH que todo aquello que siente, todo sirve de algo y es válido y que debe ser escuchado. ¿Y cómo se lo haces, cómo se lo transmites? Diciéndoles que yo entiendo lo que dices, porque yo también lo he pensado, yo también lo he vivido, o a veces no vives esa sintonía porque te viene una persona con la que ciertas situaciones no las tienes compartidas, ¿no? Pero al final sabe que las personas con VIH tienen un papel clave dentro del circuito de salud, porque lo entiende. Y a lo mejor esa persona no quiere o no puede asumirlo, porque no todo el mundo tiene que tener este papel, pero sabe que jugamos un papel dentro del cuidado de la salud, ¿no? Y que está la enfermería, está la medicina, está la farmacia, está el trabajo social, psicología y las personas con VIH. Porque creo que todas las patologías, sobre todo las patologías crónicas, deben de contar en sus modelos de atención con las propias personas con esa patología, no con las asociaciones, con las propias personas, porque aportan modelos diferentes, complementarios y maravillosos los dos, pero al final que otra gente hable por nosotras acaba cansando, ¿no? Entonces, si nosotras podemos hablar por nosotras mismas, es genial, y el resto de personas aportarán las otras visiones que son necesarias para estos modelos multidisciplinares. Hola, bueno, me llamo Julián, soy también enfermera. Primero agradeceros las ponencias que han sido maravillosas. Yo no trabajo en asistencial, trabajo en el Instituto de Salud Carlos III y tenía una mini reflexión y luego una duda para Sara y una duda para Oli. Entonces, bueno, la primera que comentaba antes Vicente Estrada, los 90-90-90, ahora 95-95-95, que recientemente se ha añadido un 95 adicional de calidad de vida. Ahora mismo se están llevando investigaciones a nivel estatal sobre calidad de vida, proyectos incluso internacionales de entrevistas semiestructuradas, investigación cualitativa, que yo creo que es algo que en la enfermería tenemos mucho poder para realizar y que debería ser liderado por enfermeras, por supuesto. Entonces mi pregunta es, para Sara, por una parte, ¿crees que la enfermería en el área de conocimiento, pues concretamente del VIH, está empoderada a nivel de hacer ese tipo de investigaciones en el área investigadora? Y luego, por otra parte, ¿crees que hay un currículum formativo asociado, pues eso, a identidad de género, a educación sexual, tanto grado como posgrado, adecuado? Y para Oli, ¿crees que se cuenta a la hora de diseñar investigaciones, o se cuenta todo lo que debería a la hora de diseñar proyectos e investigaciones con organizaciones comunitarias que se debería para tener en cuenta en el diseño de cuestionarios, entrevistas, etcétera, etcétera? Gracias. Bueno, yo contesto respecto a lo que me has preguntado. Hablo de lo que yo conozco, que es en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Sí que se nos da a las enfermeras mucho empoderamiento. Trabajamos muy en equipo con el médico y con el resto de profesionales sanitarios, y sí que somos parte principal y esencial en lo que es la consulta y también en las líneas de investigación. Creo que sí que es cierto que queda mucho también por recorrer en que las enfermeras seamos una parte importante de las investigaciones, pero en base a mi conocimiento en este
este área, te diría que sí que las enfermeras estamos poco a poco empoderándonos más, teniendo más conocimientos de cuidado, que es nuestro principal área, pero cada vez de más cosas. ¿Se cuenta con las entidades comunitarias a la hora de hacer estudios? Sí. ¿Se cuenta lo suficiente? No. Esa es la realidad, sobre todo desde el punto de vista de la perspectiva, quiero decir, porque es que a mí a veces me pasan estudios en los que tengo que recoger datos que digo, no te los puedo recoger de esta manera. O sea, quiero decir, ¿cuántas pruebas has hecho a hombres y a mujeres? Digo, ¿y la gente que no es ni hombre ni mujer, dónde te la registro? Ya, es que, no, pues es que si es una mujer trans, te la meto en HSH o te la meto, porque depende del estudio epidemiológico, digo, pero ¿tú de verdad crees que le voy a pasar un cuestionario a una persona que tenga que pasar por este tipo de violencias y agresiones a la hora de recoger sus datos, ¿no? O incluso a veces te pasan un cuestionario que dices, ¿de verdad quieres que yo te lo resuelva? O sea, porque yo voy a ser el pico raro, porque lo que estás buscando es a gente que esté mal y me lo pasas a mí, que yo en concreto estoy bien. Entonces, bueno, creo que lo que haría falta sobre todo es perspectiva. No necesariamente tiene que ser desde el ámbito comunitario, ¿no? Lo que creo es que si reforzamos la formación en profesionales de la sanidad con una perspectiva LGTBI+, con una perspectiva feminista, con una perspectiva antirracista, etcétera, etcétera, cada vez la recogida de información será más útil y sobre todo cada vez los estudios que hagamos serán más amigables para la gente a la que se los pasamos. Bueno, esta mesa daría para muchísimas más preguntas, estoy segura de que sí, de que nos ha dejado, bueno, pero de alguna manera eso es lo que traen las mesas, ¿no? Nos han dejado la puerta abierta para que sigamos investigando, sigamos mirando y sigamos estudiando y abriendo esos campos, como nos está diciendo nuestra compañera del Carlos III. Bueno, yo a la vista de estas dos ponencias he sacado unas conclusiones, podrían ser 1000, pero me han parecido que son las importantes. Según lo que ha planteado Sara, pues es importante la escucha activa. Hemos pasado de ser una patología aguda a ser una patología crónica, que no todos afrentan la patología de la misma manera. Aquellos que conviven con personas VIH la afrontan mejor. Y indudablemente lo que lamentablemente también a veces precisan el resto soporte psicológico. El problema del estigma indudablemente es el desconocimiento. Hay un estigma interno de la persona que convive con el VIH y por eso es necesario ese apoyo multidisciplinar. Cuanto mejor es el afrontamiento, mejor es la evolución, adherencia, relación paciente-profesional, y eso lleva a una mejor, indudablemente, calidad de vida física y sobre todo emocional. Es fundamental la proporción y la asistencia de los pares, como hemos visto aquí. Yo era una figura que desconocía, pero que a medida de mis posibilidades voy a tratar de que, a ver si tengo suerte, y que se implante en la comunidad a la que yo pertenezco. La visibilización de personajes mediáticos es importante para darle visibilidad, combatir el desconocimiento desde la educación, como bien habéis estado diciendo anteriormente, dentro de centros, bien sea dentro de los propios centros sanitarios, institutos, medios de difusión, etcétera. El tratamiento ha mejorado considerablemente, tenemos varias familias de fármacos cada vez más fáciles de tomar y con apenas efectos secundarios. Hay que fomentar el autocuidado. Eso con respecto a Sara. Y con respecto a Oliver, pues ha centrado su ponencia en 3 ejes, que las personas con VIH como agentes de cambio social. El segundo eje es el análisis del estigma, estudio de actitudes y creencias, referentes indudablemente son referentes para la disponibilidad, ha hecho una explicación del programa de pares presentándonos el proyecto y cómo se está desarrollando a nivel estatal y dónde está implantado, que existe una invisibilidad y sentimiento de soledad, que es importante el trabajo en red, facilitar las redes de voluntariado, garantizar acceso al tratamiento pese a carecer de TIS, que existe no solo un problema personal, sino también un estigma personal, sino también un estigma público,
Y bueno, probablemente me he dejado en el alero muchísimas cosas, porque digo que para mí también ha sido muy importante, pero sobre todo hay una última reflexión por mi cuenta, que es: el camino por recorrer es largo y no exento de obstáculos. A pesar de los avances científicos, es necesario concienciar a la ciudadanía para que las personas con VIH puedan vivir con libertad, sin miedo, libres de todo estigma y en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias.